Hola aguacateros, hoy preparamos juntos un bizcocho de queso, manzana y nueces al que pondremos un delicioso glaseado de queso. Comenzamos pelando y cortando en pequeños trozos 3 manzanas pequeñas. Añadimos unas gotas de zumo de limón para que no se oxiden, una cucharadita de canela y un puñadito de nueces. Por último añadimos un poco de harina para que las manzanas y nueces queden bien repartidas por todo el bizcocho. Ahora en un bol ponemos 3 huevos junto con 140 gramos de azúcar y lo batimos bien. Seguidamente añadimos e integramos 150 gramos de queso crema. Hecho esto, añadimos también 50 gramos de aceite de oliva o de girasol. Por último, con la ayuda de un colador tamizamos 200 gramos de harina y 8 gramos de levadura química o polvo para hornear. En este punto que tenemos una masa lisa y sin grumos, añadimos la mezcla de manzanas, integrándola bien. Seguidamente lo llevamos al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos. Y tras 50 minutos ya tenemos nuestro bizcocho bien cocinado. Dejamos que se atempere durante 10 minutos dentro del molde y pasado este tiempo lo desmoldamos sobre una rejilla. A continuación preparamos el glaseado, para ello mezclamos 50 gramos de queso crema con un chorrito de leche hasta que esté cremoso. En este punto añadimos 100 gramos de azúcar glass. Y ahora que el azúcar está integrada, añadimos un chorrito más de leche hasta conseguir la textura deseada. Y mirad, en este punto ya tenemos un glaseado de queso perfecto. Lo vertemos poco a poco sobre el bizcocho cubriendo bien toda la superficie. Colocamos encima del glaseado unas nueces a modo de decoración y dejamos que el bizcocho se enfríe completamente antes de comerlo. Ya me he cortado un trocito de bizcocho, mirad, esta vez no es muy grande para que luego no me digáis que me como trozos demasiado grandes. Fijaos qué pinta tiene, está esponjosito, muy húmedo y vamos a probarlo. Muy bueno. En cada bocado encontramos trozos de manzana súper tierna, los trozos de las nueces y el sabor es increíble. Y el glaseado que le hemos puesto por encima de queso ya ni os cuento, le va fenomenal. Si os ha gustado este bizcocho, dejadme un like y si aún no lo habéis hecho, suscribíos a mi canal. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!